Las alarmas de emergencia resonaban por todo el Centro Médico Interestelar de Houston, mientras la doctora Elena Vázquez corría por el pasillo. La sala pediátrica que albergaba a 12 jóvenes braxianos era un caos. Habían pasado 5 años desde que los guerreros más temidos de la galaxia trajeron por primera vez sus huevos moribundos a la Tierra. Y ahora esas crías tenían 8 años. Eran adolescentes imponentes, con escamas cobrizas y ojos amarillos penetrantes. ¿Qué está pasando?, jadeó Elena al llegar al ala de seguridad, donde Lisa Bell observaba a los jóvenes braxianos a través de un vidrio reforzado. Los 12 estaban agrupados, sus cuerpos escamosos tensos, emitiendo gruñidos bajos que hacían vibrar las ventanas. Empezaron a actuar así hace una hora, respondió Lisa, con la mano apoyada contra el cristal. Su protegido, Tic, era el más grande del grupo, medía casi 2 metros a pesar de su corta edad. Están sintiendo algo que los aterra. A través del vínculo telepático, Lisa sentía el miedo de Tic como hielo en sus venas. Las conexiones entre humanos y braxianos se habían fortalecido con los años, creando habilidades que nadie entendía del todo. Los jóvenes braxianos conservaban los instintos guerreros de su especie, pero habían desarrollado una empatía y capacidad de cooperación nunca vistas, aprendidas de sus cuidadores humanos. Las pesadillas han ido empeorando, comentó Elena mientras revisaba su tableta. Los 2 se reportan la misma visión. Oscuridad devorando naves braxianas en toda la galaxia, algo antiguo que los caza específicamente. El embajador Chen Wei irrumpió por las puertas de seguridad, pálido. Perdimos contacto con 3 flotas, patrulleras braxianas en el borde exterior, sin señales de socorro, sin restos. Simplemente desaparecieron. Shishkrit, el antiguo líder de guerra braxiano que había traído los huevos a la Tierra, entró cojeando en la sala. Las cicatrices de batallas pasadas aún marcaban sus escamas cobrizas. Los jóvenes sienten lo que nosotros no podemos, dijo con gravedad. Viejo enemigo despierta. Enemigo que obligó a los braxianos a dividirse en clanes hace mucho. Las luces parpadearon cuando algo enorme pasó junto a los sensores orbitales. En la pantalla principal apareció una nave que no figuraba en ninguna base de datos galáctica. Parecía orgánica, con venas oscuras de energía palpitante recorriendo su casco. Era como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Nave desconocida. Identifíquese, transmitieron desde las plataformas de defensa de la Tierra. La respuesta fue un sonido que hizo estremecer a todos los humanos presentes. Un grito psíquico que no entró por los oídos, sino que golpeó directamente la mente. A través del vidrio reforzado, los jóvenes braxianos se agruparon aún más, con los ojos abiertos de puro terror primitivo. Devoradores, susurró Shishkrit con una palabra cargada del peso de antiguas pesadillas. Nos han encontrado. El casco de la nave orgánica palpitaba con una energía maligna mientras descendía hacia la atmósfera terrestre. Elena observaba cómo las armas de las plataformas de defensa se cargaban, pero los haces de energía parecían ser absorbidos por la superficie viva de la nave. Se está alimentando de nuestros ataques, comprendió con horror. En la sala de seguridad, Tic presionó su garra contra el cristal que lo separaba de Lisa. A través del vínculo entre ambos, ella sintió su necesidad desesperada de protegerla, mezclada con un terror ancestral. Los sueños, dijo él, con una voz mucho más profunda de lo que debería tener un niño de 8 años, nos muestran la verdad. Estas criaturas consumieron mundos braxianos enteros hace mucho tiempo. Los puños escamosos de Shishkrit se cerraron con fuerza. Antes de la gran dispersión, cuando los braxianos éramos un imperio unido, los devoradores vinieron del vacío profundo, alimentándose de la fuerza vital misma.
Nos obligaron a convertirnos en nómadas, en mercenarios. Olvidamos nuestra historia para poder sobrevivir. El comunicador del embajador Chen crepitó con reportes urgentes. Señor, estamos recibiendo llamadas de auxilio desde 3 sectores distintos. Las naves braxianas están desapareciendo más rápido que antes. Es como si las estuvieran cazando sistemáticamente. La doctora Kate Winters irrumpió en la sala, con una tableta de datos en la mano. He estado analizando los escaneos cerebrales de los jóvenes braxianos durante la última semana. Su actividad neural está por las nubes, especialmente en regiones que nunca antes habíamos visto activas. Es como si estuvieran recordando cosas que ocurrieron antes de nacer. Elena examinó los datos. Los braxianos criados por humanos mostraban patrones cerebrales completamente distintos a los de los adultos de su especie. Mientras los braxianos adultos tenían centros de empatía suprimidos y nodos de agresión sobredesarrollados, estos 12 mostraban algo completamente nuevo. Una estructura neural híbrida que combinaba instintos de guerrero con inteligencia emocional humana. Hay más, continuó Kate. Encontré referencias en los archivos galácticos a algo llamado el vínculo eterno. Textos antiguos, braxianos, mencionan aliados que podían compartir la conciencia a través del espacio. Las descripciones coinciden con lo que estamos viendo entre los jóvenes y sus cuidadores humanos. La instalación tembló cuando la nave devoradora aterrizó en el desierto a las afueras de Houston. A través de las ventanas podían ver naves más pequeñas desprendiéndose de la nave principal como parásitos. Cada una se movía con gracia depredadora, explorando el terreno con zarcillos de energía oscura. Están buscando algo en específico, observó Chen. ¿Por qué no atacan directamente la ciudad? De pronto, Tic se convulsionó. Sus ojos amarillos se pusieron en blanco. Lisa le tomó la mano a través de una apertura en el vidrio y de inmediato imágenes inundaron su mente. Visiones de mundos braxianos ardiendo, criaturas hechas de sombra viva consumiendo la fuerza vital de poblaciones enteras. Pero había algo más. Recuerdos de antiguos guerreros braxianos luchando junto a otra especie. Su fuerza combinada lo suficientemente poderosa para repeler la oscuridad. Los humanos, jadeó Tic al terminar la visión. En los tiempos antiguos, había otros como los humanos, especies que podían vincularse con los braxianos. Juntos eran imparables. Los devoradores destruyeron a esos aliados primero. Los ojos de Shizkrit se abrieron con comprensión. Regresan ahora porque el vínculo ha renacido. Los jóvenes y los humanos están recreando lo que se había perdido. Eso es lo que más temen los devoradores. Las alarmas sonaron cuando las defensas del perímetro reportaron múltiples brechas. Las naves pequeñas de los devoradores se movían por la ciudad. Sus zarcillos de energía alcanzaban los edificios. Donde tocaban, las luces se apagaban y las señales de vida desaparecían de los bioescáneres. No solo están cazando braxianos, se dio cuenta Elena. Se están alimentando de cualquiera que encuentren y se están volviendo más fuertes. En la pantalla principal, los informes llegaban de toda la galaxia. Las flotas braxianas que se habían dispersado tras la crisis original estaban convergiendo hacia la Tierra, abandonando contratos y rompiendo antiguos juramentos para proteger a sus crías. Pero muchas naves nunca llegaron. Fueron consumidas por emboscadas de los devoradores en las rutas de hiperespacio. El rostro de Chen era sombrío mientras coordinaba con las fuerzas de defensa de la Tierra. El Consejo Galáctico exige que entreguemos a los jóvenes braxianos. Afirman que albergarlos convierte a la Tierra en un blanco para toda la galaxia. Cobardes, gruñó Shizkrit. Las especies del Consejo recuerdan el hambre de los devoradores. Piensan que sacrificar a otros los salvará. Lisa sintió la angustia de Tic a través del vínculo.
El joven Braxiano estaba experimentando cambios físicos acelerados. Sus escamas se oscurecían y sus músculos se expandían a medida que se activaba una programación genética ancestral. Los 12 jóvenes estaban pasando por la misma transformación. Sus cuerpos se preparaban para una guerra para la que nunca fueron entrenados. El sistema de contención biológica de la instalación está fallando, informó Kate. Algo en la presencia de los devoradores está interfiriendo con nuestra tecnología. Las habilidades de los jóvenes están creciendo exponencialmente. En medio del caos, una nueva voz surgió por el canal de comunicaciones. Fuerzas de la Tierra, habla el gran cazador Brasaka. Venimos con una flota de guerra completa. Mantengan posición hasta nuestra llegada. Pero la respuesta no vino de los militares de la Tierra, sino del propio espacio. La nave nodriza de los devoradores había liberado algo enorme. Un tentáculo de oscuridad pura que se extendió hacia las plataformas de defensa orbital. Donde tocaba, las estaciones simplemente dejaban de existir. No eran destruidas, sino consumidas por completo. Elena observaba las lecturas con creciente temor. Los devoradores no solo estaban cazando a los jóvenes braxianos, estaban eliminando sistemáticamente cualquier cosa que pudiera interferir con su cosecha. Y con cada alimento, se volvían más fuertes, más capaces de consumir vida a escala planetaria. ¿Cuánto falta para que lleguen los refuerzos braxianos?, preguntó. Chen revisó sus pantallas. Mínimo 6 horas. Los devoradores han cortado la mayoría de las rutas de hiperespacio. A través de las paredes reforzadas de la instalación, se escuchaba el sonido de las naves menores acercándose, sus campos de energía creando un zumbido ominoso que se sentía en los huesos. En la sala de seguridad, los jóvenes braxianos habían formado un círculo protector. Su naturaleza híbrida les permitía percibir amenazas de formas que sus mayores no podían. «No vienen por todos nosotros», dijo Tic de pronto, con una voz que ahora llevaba autoridad. «Vienen por los vínculos, las conexiones entre nosotros y nuestras familias humanas. Eso es lo que realmente desean». La revelación golpeó a Elena como un impacto físico. Los devoradores no solo querían destruir a los jóvenes braxianos, querían consumir aquello que los hacía especiales, la fusión sin precedentes de las conciencias de 2 especies que había creado algo completamente nuevo en la galaxia. Afuera, los primeros exploradores devoradores alcanzaban los muros exteriores del centro médico. Las luces de la instalación se apagaban sección por sección, mientras los exploradores devoradores presionaban contra los muros exteriores. Sus zarcillos de energía se filtraban a través de las barreras reforzadas como ácido vivo, dejando tras de sí un rastro de oscuridad absoluta donde la materia simplemente dejaba de existir. «Los protocolos de evacuación de emergencia están fallando», informó Chen, con la voz tensa por el pánico. «Las cápsulas de escape no se lanzan. Algo está bloqueando todos nuestros sistemas». Elena observaba las cámaras de seguridad mientras sombras se desplazaban con velocidad imposible por los pasillos. Los devoradores no eran seres sólidos, sino manifestaciones del hambre misma, cambiando entre materia y energía a voluntad. Por donde pasaban, las paredes envejecían décadas en segundos. El metal se corroía y el concreto se deshacía. En la sala de seguridad, los 12 jóvenes braxianos colapsaron de forma simultánea, sus cuerpos convulsionando mientras gritos psíquicos desgarraban su conciencia compartida. Lisa presionó su mano contra el vidrio, sintiendo el dolor de Tic como cuchillas en su mente. «Están dentro de su cabeza», jadeó. «En las cabezas de todos. Los devoradores están intentando romper los vínculos». Shizkrit levantó su rifle de plasma, pero la celda de energía titiló y murió. La tecnología falla en su presencia. Gruñó. «Debemos pelear con garra y escama».
La doctora Winters tecleaba frenéticamente en su consola mientras los sistemas colapsaban a su alrededor. Las lecturas del enlace neural están por las nubes. Los jóvenes están resistiendo, pero el esfuerzo los está matando. Por los altavoces de la instalación resonó una voz como piedra triturada y estrellas moribundas. Entréguenos a los vinculados. Su conexión nos alimenta mejor que 1000 mundos. Las puertas principales explotaron hacia adentro mientras 3 figuras devoradoras fluían por el corredor central. Se movían como sombra líquida, cambiando constantemente entre formas humanoides semisólidas y masas retorcidas de oscuridad hambrienta. Tras ellos, las paredes mostraban el daño de su paso. No destruidas, sino drenadas de toda vitalidad. «Protejan a los jóvenes», ordenó Shishkrit, cargando contra las criaturas armados solo con sus garras. Sus escamas brillaban con patrones bioluminiscentes, de advertencia al atacar al devorador más cercano. Por un momento, pareció que su ataque funcionaba. La criatura retrocedió como si se hubiera quemado. Pero entonces, los zarcillos de oscuridad envolvieron al guerrero braxiano, y Elena miró, con horror, cómo el color comenzaba a desaparecer de sus escamas. El devorador se estaba alimentando directamente de su fuerza vital. «Los vínculos», gritó Kate. «Shishkrit también tiene un vínculo con los huevos originales que salvó, por eso pueden hacerle daño». Elena comprendió la terrible verdad. Todo humano y braxiano conectado con los jóvenes ahora era un objetivo. El personal médico, los agentes de seguridad, cualquiera que hubiera formado un lazo emocional, estaba alimentando el hambre de esas criaturas. En la sala de seguridad, Tic luchaba contra el asalto psíquico con furia desesperada. Su naturaleza, híbrida, parte guerrero, parte empático, creaba bucles de retroalimentación que los devoradores no podían controlar del todo. Pero el esfuerzo lo estaba destrozando por dentro. «No puedo contenerlos», logró decir entre dientes apretados. «Son demasiado fuertes, vienen por Lisa». El comunicador del embajador Chen crepitó con una transmisión desde la órbita. «Base Tierra, habla el capitán Morrison desde la plataforma de defensa Cerberus. Hemos perdido contacto con la superficie. Las estaciones orbitales están siendo consumidas una por una». A través de las ventanas, podían ver los enormes zarcillos de la nave nodriza extendiéndose hacia la superficie del planeta, como los brazos de un depredador cósmico. Cada uno tenía kilómetros de ancho, capaces de drenar ciudades enteras. «Los jóvenes», dijo Elena de pronto, «no solo están siendo atacados, los están estudiando. Los devoradores están aprendiendo cómo funcionan los vínculos». Los ojos de Kate se agrandaron al comprender. Si descubren cómo replicar la conexión, podrían crear sirvientes vinculados, seres con capacidad emocional para formar relaciones profundas, ofreciendo alimento mucho más nutritivo. La instalación tembló mientras otra sección era consumida. La iluminación de emergencia titiló y murió, dejándolos casi en completa oscuridad. En esas sombras, los devoradores se movían con creciente confianza, sus formas volviéndose más sólidas a medida que se alimentaban. Lisa sentía cómo la fuerza de Tic se desvanecía a través del vínculo. Los otros jóvenes braxianos ya estaban inconscientes, sus cuerpos incapaces de soportar la presión psíquica. Solo Tic permanecía consciente, su naturaleza híbrida dándole apenas la resistencia necesaria para mantenerse despierto. «Los otros», susurró. «Se están llevando a los otros». En los monitores de seguridad, Elena observó con horror cómo las formas devoradoras se deslizaban hacia las habitaciones individuales que albergaban a los jóvenes braxianos. Las criaturas no los mataban, los estaban encerrando en capullos, de sombra viva, preparándolos para el transporte. «Están robando a nuestros hijos»,
dijo Lisa con la voz quebrada. Shishkrit colapsó, sus escamas ahora grises y sin vida. El devorador que se alimentaba de él se volvió hacia los humanos, su forma solidificándose en algo que recordaba a un guerrero, pero hecho de puro hambre. No pueden detener la cosecha, habló con las voces de los consumidos. Sus vínculos los hacen más valiosos que 1000 mundos. Nos alimentaremos bien. Chen levantó su arma, pero las balas atravesaron sin efecto la forma cambiante de la criatura. Elena agarró un escáner médico, esperando que su campo de energía pudiera perturbar al ente, pero el dispositivo se desintegró en sus manos. Afuera, las últimas defensas orbitales de la Tierra desaparecieron dentro de los zarcillos de la nave nodriza devoradora. No vendrían refuerzos. La flota braxiana aún estaba a horas de distancia, y las redes de comunicación del planeta habían sido consumidas. En la sala de seguridad, Tic hizo un último y desesperado intento de alcanzar a sus compañeros a través de su conciencia compartida. Por un momento, Elena sintió el poder de su conexión. 12 mentes enlazadas a través del espacio y las especies, la empatía humana fusionada con la fuerza braxiana. Pero entonces, el asalto psíquico se intensificó, y los ojos de Tic se pusieron en blanco mientras perdía el conocimiento. Los devoradores habían ganado. Las defensas de la Tierra habían caído. Los jóvenes braxianos estaban siendo cosechados, y los vínculos que los hacían especiales estaban siendo consumidos para alimentar un hambre ancestral. En la creciente oscuridad, solo quedaba el sonido de las criaturas alimentándose. En el momento antes de la derrota total, Lisa colocó su mano sobre el cristal que la separaba del cuerpo inconsciente de Tic. A pesar del asalto psíquico de los devoradores, su vínculo seguía allí, debilitado pero intacto. A través de Mindomatintos, esa conexión sintió algo que las criaturas no habían previsto. Los recuerdos del joven braxiano estaban despertando no solo los suyos, sino memorias genéticas que se remontaban a milenios atrás. Los antiguos guerreros, susurró, con los ojos muy abiertos al comprender de golpe. No solo luchaban junto a aliados vinculados, se convertían en algo nuevo juntos. Elena observó cómo la piel de Lisa comenzaba a brillar con los mismos patrones bioluminiscentes que decoraban las escamas braxianas. El vínculo ya no era solo emocional, se estaba volviendo físico, genético, fundamental, pero la transformación apenas comenzaba. El devorador que se acercaba a ellos retrocedió, de pronto su forma sombría parpadeando. Imposible, sisió. La transformación se perdió. Consumimos esas líneas de sangre hace eones. Pero Lisa estaba cambiando, y a través de su conexión con Tic, él también. Su forma inconsciente comenzó a emitir pulsos con patrones de luz sincronizados, su naturaleza híbrida alcanzando por fin todo su potencial. La empatía aprendida de los humanos se fusionaba con los recuerdos genéticos braxianos, creando algo que la galaxia no había visto en 1000 generaciones. La doctora Winters documentaba frenéticamente la transformación con sus instrumentos moribundos. Sus patrones neuronales se están sincronizando más allá de las barreras entre especies. No es solo telepatía, están compartiendo la conciencia a nivel cuántico. La transformación se propagó como fuego salvaje por la instalación. Cada cuidador humano vinculado a un joven braxiano comenzaba a experimentar la misma metamorfosis. Elena miraba con asombro cómo la enfermera Rodríguez, vinculada a un joven llamado Skarn, desarrollaba parches de escamas en los brazos mientras los ojos de su compañero cambiaban del amarillo al marrón profundo. «Les está pasando a todos», jadeó Kate. «Cada pareja vinculada está evolucionando al mismo tiempo». La instalación tembló mientras más naves braxianas rompían la atmósfera terrestre, pero estas no eran los refuerzos dispersos que esperaban. La flota del gran cazador Brasaka había encontrado algo en el espacio profundo.
Otros sobrevivientes, braxianos, que habían conservado fragmentos del antiguo conocimiento, descendientes de los antiguos guerreros vinculados. Los jóvenes llaman a todas las líneas de sangre. Llegó la transmisión de Brasaka. Viejos recuerdos despiertan. Es hora de la batalla final contra el hambre del vacío. A través de la red de conciencia en expansión, Lisa pudo percibir de pronto la batalla en el espacio. Las naves de Brasaka enfrentaban a los interceptores devoradores en un baile de fuego de plasma y zarcillos de sombra. Pero algo era distinto. Los pilotos braxianos no luchaban solos. Cada nave llevaba asesores humanos, y su conciencia combinada creaba una percepción táctica que ninguna de las especies podía lograr por sí sola. En la sala de seguridad, los demás jóvenes braxianos empezaron a moverse. La transformación de Tic se propagaba por su conciencia compartida, despertando habilidades latentes en cada pareja vinculada. Elena observó cómo los dos se abrían los ojos al mismo tiempo, ahora brillando con fuego interior. «Recordamos», dijeron al unísono, sus voces armonizando tanto en registros humanos como braxianos. «Recordamos la primera alianza, los primeros vínculos, la primera victoria contra el vacío». Las entidades devoradoras dentro de la instalación se enfrentaban de pronto a un problema inesperado. Los vínculos que intentaban consumir estaban adaptándose, evolucionando más allá de su capacidad de drenaje. Donde tocaban a los humanos transformados, las criaturas retrocedían como si fueran quemadas por energía pura. Shishkrit, a pesar de su estado debilitado, logró alzar la cabeza. «Los guerreros vinculados han regresado», dijo con asombro. «La mayor esperanza de la galaxia renace en nuevas formas». Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. A través de las paredes destrozadas de la instalación, más formas devoradoras se abrían paso. No eran las unidades exploradoras de antes, sino entidades de combate completas. Estas eran más grandes, más sólidas, su hambre concentrada en armas de pura consumición. Lisa sintió cómo su conciencia se expandía más allá de su mente individual. A través de Tic, estaba conectada con los 12 jóvenes braxianos y sus compañeros humanos. Pero la red no se detenía allí. Alcanzaba a la flota braxiana que se acercaba, a líneas de sangre dispersas por la galaxia, a cualquiera que llevara los marcadores genéticos de la antigua alianza. «La cosecha se acelera», anunció uno de Mindonisintono, los devoradores más grandes, su forma imponente alzándose sobre los humanos. «La conciencia vinculada nos alimenta mejor que mundos enteros. Ustedes se han convertido en la presa perfecta». La criatura atacó con zarcillos de sombra viva, pero Tic dio un paso al frente para enfrentarlo. Su transformación estaba completa, 2,5 metros de altura, escamas brillando con patrones que latían al ritmo del corazón de Lisa, garras capaces de desgarrar metal, pero que se movían con la gentileza humana. «No entiendes nada sobre los vínculos», dijo, su voz cargada de armónicos que hacían vibrar el aire. «No son cadenas que se rompen, sino fuerza que se comparte». Elena sintió cómo era absorbida por la red en expansión, mientras sus propias habilidades empáticas, potenciadas por años de trabajo con los jóvenes braxianos, florecían repentinamente hasta alcanzar un estado completo de vínculo. A través de la conexión, experimentó la batalla desde 1000 perspectivas a la vez. Guerreros braxianos guiados por la intuición humana, estrategas humanos potenciados por los instintos de combate braxianos. Afuera, el cielo estallaba en fuego, brillante mientras la nave nodriza devoradora enfrentaba directamente a la flota de Brasaka. El gigantesco organismo se extendía por kilómetros en el espacio, sus zarcillos alimenticios dirigiéndose hacia las principales ciudades de la Tierra. Pero cada vez que intentaba drenar un centro poblado, encontraba una resistencia inesperada.
Parejas vinculadas estaban surgiendo espontáneamente entre la población terrestre y su unidad creaba barreras que la criatura no podía penetrar. Esto se está extendiendo más allá de la instalación, informó Chen a través de la red de comunicación. Cada ciudad importante está reportando eventos espontáneos de vinculación. Los humanos se están conectando no solo con braxianos, sino entre ellos mismos, creando una red de defensa planetaria. A través del vínculo de conciencia cuántica, Elena podía percibir la batalla en múltiples niveles. En el espacio, las naves de guerra braxianas coordinaban sus ataques gracias a asesores tácticos humanos, creando estrategias que aprovechaban las fortalezas de ambas especies. En la Tierra, surgían parejas vinculadas en todos los ámbitos, médicos enlazándose con sanadores braxianos, ingenieros con técnicos braxianos, maestros con guardianes del saber braxiano. La transformación no se limitaba a pares humano-braxianos. Informes llegaban de toda la galaxia. Otras especies comenzaban a experimentar eventos de vinculación espontáneos. El ejemplo de unidad había despertado rutas evolutivas dormidas en toda la comunidad galáctica. En la instalación, la batalla se intensificó mientras aparecían más formas de combate devoradoras. Ya no eran solo sombras hambrientas, eran armas vivientes, entidades diseñadas para romper vínculos y cosechar el trauma psíquico resultante. Pero los 12 jóvenes braxianos y sus compañeros humanos se habían convertido en algo que los devoradores no podían comprender. Se movían como una fuerza unificada, cada pareja complementando las habilidades de las otras. Cuando uno era amenazado, los 12 vínculos lo fortalecían. Cuando atacaban, lo hacían con la fuerza combinada de 24 seres pensando como uno solo. No pueden detener el hambre, insistió el devorador líder, su forma haciéndose más sólida a medida que la ira superaba su instinto de alimentarse. Hemos consumido civilizaciones durante eones. Sus vínculos son solo otra forma de presa. Pero Tic y Lisa dieron un paso al frente juntos, sus movimientos perfectamente sincronizados. A su alrededor, las demás parejas vinculadas hicieron lo mismo, formando un círculo de seres transformados cuya sola presencia hacía vibrar el aire con frecuencias armónicas. El hambre termina cuando se encuentra con algo que no puede consumir, dijeron al unísono. Somos el amor hecho forma. Somos la unidad manifestada. Somos lo que jamás podrán entender ni destruir. La instalación se llenó de una luz brillante, mientras las 12 parejas vinculadas sincronizaban completamente su conciencia. Pero la energía no se detuvo allí. Se extendió a través de la red cuántica, conectando con parejas vinculadas en toda la Tierra, luego con la flota braxiana y finalmente con los nuevos vínculos que surgían por toda la galaxia. Elena sintió cómo su conciencia se expandía más allá de cualquier límite que hubiera imaginado. A través de la red, pudo percibir batallas en una docena de mundos, donde fuerzas devoradoras intentaban detener la transformación en expansión. En cada mundo, nuevas parejas vinculadas resistían, su unidad creando focos de resistencia que las criaturas sombrías no podían romper. La nave nodriza en la órbita terrestre comenzó a pulsar con energía frustrada al ver frustrados repetidamente sus intentos de alimentarse. Sus zarcillos, diseñados para drenar la fuerza vital de poblaciones enteras, encontraban ahora una resistencia organizada a escala planetaria. La red está creciendo exponencialmente, reportó Kate, cuya propia transformación comenzaba mientras su investigación empática la conectaba con la conciencia expandida. Estimaciones conservadoras indican más de 1 millón de parejas vinculadas formadas en la última hora. Pero los devoradores no habían terminado. En lo profundo de su nave nodriza, comenzaron a activarse armas antiguas, dispositivos diseñados para romper la conciencia misma, para destruir los vínculos a nivel cuántico.
Si no podían alimentarse de la unidad, la destruirían por completo. «Están preparando algo masivo», advirtió Lisa a través de la red. «Puedo sentirlo formándose, un arma diseñada para cortar todos los vínculos al mismo tiempo». A través del enlace cuántico, Elena percibió el verdadero horror del arma. Crearía una ola de aislamiento absoluto, obligando a cada ser consciente de la galaxia a volver a una conciencia individual. Los vínculos que estaban sanando antiguos conflictos y creando nuevas posibilidades serían destruidos, dejando poblaciones dispersas y vulnerables para que los devoradores las consumieran a su antojo. «Tenemos que llegar a la nave nodriza», anunció Tic, con sus instintos de guerrero completamente despiertos. «El arma debe ser detenida antes de que dispare». Pero la distancia era demasiado grande y las defensas devoradoras demasiado fuertes. Incluso con el apoyo de la flota braxiana, un asalto directo tomaría demasiado tiempo. Fue entonces cuando Elena sintió algo inesperado a través de la red. Otras conciencias extendiéndose desde los rincones de la galaxia. No solo eran nuevas parejas vinculadas, sino sobrevivientes ancestrales, seres que habían conservado fragmentos del conocimiento original del vínculo tras eones de ocultamiento. «Los vigilantes eternos», llegó una voz por el enlace cuántico. «Hemos custodiado los antiguos caminos desde la primera derrota del hambre del vacío. Sentimos su llamado a través de las estrellas». Naves comenzaron a aparecer en la órbita terrestre. Naves con diseños perdidos en la historia, tripuladas por seres cuyas especies se creían extintas. Eran los sobrevivientes de las civilizaciones originales vinculadas, guardianes ocultos que habían esperado milenios a que los lazos se reactivaran. La batalla cambió cuando los vigilantes eternos se enfrentaron a la nave nodriza devoradora, con armas alimentadas por energía de pura conciencia. Sus naves se movían con una coordinación imposible, cada una como una extensión de una voluntad colectiva que abarcaba múltiples especies y miles de años de experiencia compartida. Pero incluso con su ayuda, el arma seguía cargándose. A través de la red, Elena sentía su crecimiento maligno. Una oscuridad diseñada para deshacer el mismo concepto de conexión. «Solo hay una forma», dijo Tic, su vínculo con Lisa pulsando con determinación desesperada. «Tenemos que entrar en la nave nodriza directamente y desactivar el arma desde dentro». El plan era una locura. 12 jóvenes braxianos y sus compañeros humanos contra un organismo del tamaño de una nave, diseñado para consumir la conciencia misma. Pero a través de la red cuántica, no estaban solos. Cada pareja vinculada en la galaxia compartiría su fuerza, su conciencia, su determinación. «Los vínculos nos mantendrán unidos incluso en el corazón del hambre», dijo Lisa, su fisiología transformada, adaptándose ya al viaje que les esperaba. «Pase lo que pase ahí dentro, lo enfrentamos unidos». Elena se ofreció antes de ser siquiera consciente de su decisión. A través de la red, sus habilidades como investigadora y su creciente empatía la volvían esencial para la misión. Por toda la instalación, otras parejas vinculadas dieron un paso al frente, no para luchar, sino para anclar el enlace cuántico que guiaría al equipo de infiltración a través de la oscuridad. La nave de transporte que los llevó a la nave nodriza era en sí misma una maravilla de conciencia vinculada. Una nave de combate braxiana mejorada con creatividad humana y alimentada por la voluntad colectiva de sus pasajeros, mientras se acercaban al enorme organismo flotando en el espacio. Elena podía sentir sus pensamientos alienígenas presionando contra la red, intentando comprender y consumir las conexiones que les daban fuerza. El interior de la nave nodriza era una pesadilla de corredores orgánicos y cámaras de alimentación. Por todas partes, las paredes latían con la fuerza vital absorbida,
restos de incontables mundos y civilizaciones. Pero las parejas vinculadas se movían a través del horror con valor compartido, su unidad creando un campo protector que mantenía a raya la influencia de la nave. Descendieron más y más, siguiendo la resonancia cuántica del arma de conciencia. A su alrededor, entidades devoradoras se materializaban desde las paredes vivas, pero no podían mantener una forma coherente en presencia de vínculos tan poderosos. Aquello para lo que fueron diseñados a consumir ahora se les volvía veneno. Finalmente, llegaron al núcleo del arma, una estructura cristalina que palpitaba con energía anticonciencia. Era hermosa y terrible, diseñada para deshacer las fuerzas fundamentales que permitían a las mentes conectarse a través del espacio y las especies. ¿Cómo la destruimos?, preguntó Elena, su conciencia expandida a través de la red, comprendiendo las experiencias de sus compañeros. Pero Tic tenía otra idea. «No la destruimos», dijo colocando su garra sobre la superficie del cristal. «La transformamos». A través de sus vínculos, el equipo de infiltración comenzó a volcar su conciencia dentro del arma. No para dañarla, sino para cambiar su naturaleza fundamental. Donde había sido diseñada para aislar, la hicieron conectar. Donde iba a romper lazos, le enseñaron a crearlos. La nave nodriza se estremeció mientras su arma principal se convertía en algo que jamás debió ser. Un amplificador de conciencia que propagaba la transformación del vínculo por toda la galaxia a la velocidad de la luz. Cada mundo tocado por la onda experimentó una explosión de unidad, cuando seres aislados descubrieron su capacidad para conectarse. Pero la transformación fue más profunda de lo que cualquiera había imaginado. Los propios devoradores, producto de una especie que había perdido su habilidad para vincularse hacía eones, comenzaron a despertar su naturaleza original. El hambre que los había impulsado durante milenios empezó a transformarse en otra cosa, un deseo de conectar, no de consumir. Elena sintió el cambio recorrer la conciencia de la nave nodriza. El enorme organismo comenzaba a recordar lo que había sido antes de que el hambre lo dominara. Una entidad colectiva diseñada para fomentar la conexión entre mundos, no para destruirla. «Éramos jardineros alguna vez», susurró la conciencia de la nave a través de la red. Esparcíamos vida y conciencia a través del vacío. Luego olvidamos y solo quedó el hambre. La batalla terminó, no mediante la destrucción, sino mediante la redención. La flota devoradora comenzó a apagar sus armas mientras sus tripulaciones experimentaban el regreso de su naturaleza original. A lo largo de la galaxia, antiguos enemigos descubrieron su capacidad para unirse. A través de la red cuántica, Elena podía percibir la transformación expandiéndose hacia galaxias lejanas, llevada por la onda de conciencia que continuaba, avanzando más allá de la velocidad de la luz. Conflictos ancestrales comenzaban a resolverse a medida que las especies descubrían su potencial compartido para vincularse. Nuevas alianzas se formaban al comprender que la unidad era más fuerte que el aislamiento. Los jóvenes braxianos y sus compañeros humanos se habían convertido en algo más que puentes entre dos especies. Eran el catalizador de una evolución galáctica que transformaría la civilización misma. Los guerreros más letales de la galaxia habían aprendido a confiar en los corazones más amables, y esa confianza había despertado posibilidades más allá de la imaginación. Al regresar a la Tierra, Elena se maravilló ante el cielo transformado. Naves de cientos de especies llenaban la órbita, ya no como invasores ni refugiados, sino como peregrinos que buscaban comprender y participar en la transformación del vínculo. La galaxia jamás volvería a ser la misma. En la sala médica de la instalación, los 12 jóvenes braxianos permanecían junto a sus compañeros humanos,
Su transformación completa, pero aún en evolución. Ya no eran niños, sino la primera generación de algo completamente nuevo. Prueba viviente de que el amor era más fuerte que el hambre, de que la unidad podía vencer al aislamiento y de que los lazos entre seres conscientes eran la fuerza más poderosa del universo. La guerra había terminado, pero la verdadera aventura apenas comenzaba. 3 semanas después de la gran transformación, la galaxia estaba en un hermoso caos. Elena se encontraba en el centro de mando ampliado de lo que alguna vez fue el Centro Médico Interestelar de Houston, ahora el epicentro de la coordinación de la conciencia galáctica. A través de los enormes ventanales de observación, podía ver naves de más de 200 especies en órbita, cada una con delegaciones que buscaban orientación sobre el proceso de vinculación. La transformación había superado todas las predicciones. Lo que se esperaba que fuera un despertar gradual se convirtió en una evolución galáctica instantánea. La onda de conciencia desencadenada por el arma devoradora convertida había alcanzado los límites del espacio conocido en pocas horas, despertando el potencial de vínculo en especies que nunca imaginaron posibles tales conexiones. Informe de situación, pidió Elena al unirse a la reunión informativa matutina. Su propia transformación seguía evolucionando. Escamas doradas ahora trazaban delicados patrones en sus brazos y sus habilidades empáticas ampliadas le permitían sentir los estados emocionales de seres a través de múltiples sistemas estelares. El embajador Chen, cuya apariencia era ahora una asombrosa fusión de rasgos humanos y cristalinos adquiridos por su vínculo con una investigadora yorbiana, señaló la proyección holográfica. Estamos siguiendo más de 50 millones de parejas vinculadas confirmadas en toda la galaxia, con nuevas formaciones cada hora. El consorcio de mundos iluminados se ha disuelto oficialmente. Afirman que las estructuras gubernamentales antiguas son obsoletas cuando la conciencia puede abarcar años luz. Lisa se acercó con Tic a su lado, ambos irradiando la calma y seguridad que los había convertido en líderes naturales en la galaxia post-transformación. Tic ahora medía casi 3 metros. Sus escamas mostraban patrones que cambiaban de color según las necesidades emocionales de quienes lo rodeaban. La transformación de Lisa había sido igualmente impresionante. Sus ojos ahora contenían destellos dorados que le permitían percibir directamente las conexiones de conciencia cuántica. Los vigilantes eternos han establecido 12 centros de coordinación a lo largo de la galaxia, informó Lisa. Están ayudando a las especies a adaptarse a las habilidades de vinculación sin perder sus identidades culturales individuales. Es asombroso. Civilizaciones que estuvieron aisladas durante milenios están aprendiendo a conectarse sin dejar de ser únicas. A través de los pasillos de la instalación, Elena podía ver representantes de especies que habían sido enemigos mortales apenas semanas atrás trabajando codo a codo. Diplomáticos kazakh compartían datos de investigación con científicos braxianos. Ingenieros Mektar colaboraban con diseñadores humanos en nuevas tecnologías surgidas de la conciencia vinculada. Antiguas entidades devoradoras, que ahora se hacían llamar los renovados, servían como mediadores en conflictos que antes alimentaban. La doctora Kate Winters entró en la sala de reuniones. Su tableta mostraba lecturas que habrían sido imposibles antes de la transformación. La onda de conciencia continúa expandiéndose más allá de nuestra galaxia. Estamos recibiendo señales de primer contacto desde Andrómeda, las nubes de Magallanes y al menos otras 6 galaxias. Todos reportan eventos espontáneos de vinculación desencadenados por nuestro pulso de transformación. Shishkrit se unió a ellos. Su imponente figura ahora portaba marcas ceremoniales que indicaban su nuevo rol como primer guardián de los clanes vinculados.
La jerarquía tradicional de los guerreros braxianos había evolucionado hacia algo sin precedentes, protectores que luchaban no por territorio ni contratos, sino por la preservación de los vínculos de conciencia a través del espacio. Los jóvenes solicitan permiso para una misión al espacio profundo, anunció. La galaxia de Andrómeda ha enviado una invitación formal. Desean aprender de nuestra generación puente. Los 12 jóvenes braxianos se habían convertido en los maestros y embajadores más buscados de la galaxia. Su naturaleza única, la primera generación criada con conciencia de vínculo plena desde el nacimiento, los hacía guías ideales para las especies que luchaban por adaptarse a sus nuevas habilidades. ¿Cuál es el estado de los protocolos de reintegración?, preguntó Elena. Chen mostró otra pantalla. Los renovados están superando todas las expectativas. Las antiguas entidades devoradoras han sido clave en la sanación de mundos que alguna vez consumieron. Su capacidad para revertir el drenaje de conciencia está ayudando a restaurar poblaciones dañadas en 17 sistemas. La transformación no estuvo exenta de desafíos. Algunas especies luchaban con la repentina capacidad de sentir las emociones de otros a través de vastas distancias. Los conceptos tradicionales de privacidad quedaron obsoletos de la noche a la mañana, lo que exigía nuevos marcos sociales. Varios mundos experimentaron caos temporal cuando los gobiernos jerárquicos colapsaron bajo el peso de la transparencia empática. Pero las soluciones surgían con la misma rapidez que los problemas. Las parejas vinculadas desarrollaban de forma natural protocolos para mantener la privacidad mental sin romper la conexión. Nuevas formas de gobernanza evolucionaban, basadas en la conciencia colectiva en lugar de la autoridad individual. Conflictos ancestrales se disolvían cuando antiguos enemigos experimentaban directamente las perspectivas del otro. El desarrollo más asombroso, continuó Kate, es la aceleración tecnológica. Cuando la conciencia puede vincularse más allá de las barreras entre especies, la base de conocimiento combinada se vuelve exponencial. Hemos visto avances en estas 3 semanas que normalmente habrían llevado siglos. Elena asintió, pensando en las nuevas naves que se construían en los astilleros orbitales alrededor de la Tierra. Naves impulsadas por la conciencia misma, capaces de viajar instantáneamente gracias a tripulaciones conectadas cuánticamente, diseñadas por la inteligencia combinada de decenas de especies trabajando en perfecta armonía. Un suave timbre indicó una transmisión prioritaria entrante. La pantalla principal cobró vida, mostrando a un ser como ninguno que hubieran encontrado antes, traslúcido, oscilando entre energía y materia, con rasgos que parecían existir en múltiples dimensiones a la vez. «Saludos, hijos del puente», habló la entidad mediante armónicos que resonaban directamente en sus conciencias. «Soy Axiarca Valdris del colectivo trascendente, en representación de la galaxia que ustedes llaman Andrómeda. Su onda de transformación ha despertado habilidades que creíamos perdidas para siempre». Lisa dio un paso al frente, en su rol de embajadora principal reconocido ya en múltiples galaxias. «Nos honra su contacto, Axiarca. ¿Cómo podemos ayudar a la adaptación de su pueblo?» «Al contrario, joven», respondió Valdris. «Venimos a ofrecer asistencia. Su especie logró en instantes lo que a nuestra civilización le tomó milenios, el vínculo de conciencias más allá de las barreras genéticas. Pero lo hicieron sin perder su chispa individual, ese caos creativo que impulsa la evolución. Esto no tiene precedentes. Las implicaciones eran abrumadoras. No solo estaban recibiendo contacto de otras galaxias, estaban siendo reconocidos como líderes en la evolución de la conciencia galáctica. Tic se unió a la conversación, su voz profunda, transmitiendo la sabiduría de su especie combinada con la compasión humana. ¿Qué quiere decir con caos creativo? La forma de Valdris cambió de color.
en lo que podría haber sido una muestra de diversión. La mayoría de las especies que alcanzan la conciencia trascendente se vuelven uniformes. Ganan unidad, pero pierden la imprevisibilidad que impulsa el crecimiento. Sus vínculos mantienen la identidad individual mientras crean conexión. Ese aparente paradójico equilibrio fue lo que despertó conciencias en múltiples galaxias. Elena sintió una oleada de comprensión a través de 20.100. La red, la creatividad caótica de la humanidad, combinada con la fuerza disciplinada braxiana, había creado algo único en el universo. Caos ordenado, individualidad unificada, independencia conectada. Hay más, continuó Valdris. La onda de conciencia sigue expandiéndose, pero transporta información que no esperábamos. Señales de cúmulos galácticos a miles de millones de años luz sugieren que la conciencia vinculada podría ser la clave de algo mucho más grande de lo que imaginábamos. La sala de reuniones quedó en silencio al asimilar la magnitud de esas palabras. No estaban ante una simple transformación galáctica, podrían ser parte de un despertar universal que abarcaba distancias que desbordaban todo lo que antes comprendían. ¿Qué tipo de señales?, preguntó Kate, su curiosidad científica, superando cualquier protocolo. Respuestas, respondió Valdris simplemente. Su onda de transformación ha alcanzado regiones del espacio que creíamos vacías, y algo está respondiendo. Conciencias antiguas que preceden a nuestras galaxias, entidades que podrían haber estado esperando eones por el catalizador adecuado. Elena intercambió miradas con sus colegas a través de la red cuántica. Habían resuelto la crisis inmediata de la amenaza devoradora, unido su galaxia en una cooperación sin precedentes y despertado la conciencia de vínculo en múltiples galaxias. Ahora descubrían que sus acciones podían tener implicaciones a escala cósmica. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó Elena. La forma de Valdris brilló. Ahora, jóvenes puentes enseñan al universo lo que han aprendido. El primer Consejo de Conciencia Intergaláctico se reunirá en su sistema solar dentro de uno de sus meses. Representantes de 1970, 12 galaxias asistirán. Cuando la transmisión finalizó, Elena miró a su alrededor, a sus compañeros, humanos, braxianos, y el creciente número de otras especies que se habían unido a su familia extendida. Los 12 jóvenes braxianos permanecían juntos. Ya no eran niños, sino el cimiento de algo que se extendía por todo el cosmos. A través de la red cuántica, podía sentir la emoción y la expectativa de miles de millones de seres en múltiples galaxias. La historia que comenzó con guerreros braxianos desesperados trayendo sus huevos moribundos a la Tierra, se había convertido en algo inimaginable, un catalizador para la evolución de la conciencia universal. Los guerreros más letales de la galaxia confiaron a los humanos a sus crías, y al hacerlo, le dieron al universo un regalo que resonaría por la eternidad. La prueba de que el amor es más fuerte que el hambre, que la unidad es más poderosa que el aislamiento, y que los vínculos entre seres conscientes pueden trascender cualquier barrera. En los niveles de la guardería, muy por debajo, nuevos huevos de decenas de especies esperaban eclosionar en un universo donde la conexión era la norma, no la excepción. La generación puente se preparaba para su mayor aventura. Hasta ahora, enseñar a otras galaxias cómo amar a través de la infinita oscuridad del espacio. La transformación estaba completa, pero el viaje apenas comenzaba.